Mi nombre es Sabrina Velázquez, y tenía 32 años la noche en que mi familia decidió que yo existía solo para solucionar sus problemas. Estábamos apretados alrededor de la vieja mesa de comedor de mi abuelo en Guanajuato cuando mi hermana mayor se recostó en su silla, miró más allá de mí como si yo fuera aire y dijo, casi riendo, algunas personas simplemente necesitan sentirse necesitadas, incluso cuando claramente no lo son. La habitación no quedó completamente en silencio, pero el ruido cambió. Los tenedores se movieron más despacio. Las conversaciones disminuyeron. Fue como si todos estuvieran de acuerdo sin decir una palabra en que todos íbamos a fingir que ella no estaba hablando de mí. Mientras me miraba fijamente, sentí que cada par de ojos se posaba en mi cara, la mirada rápida de mamá, la pequeña sonrisa tensa curvándose en el borde de la boca de mi hermana, la forma en que la mirada de mi abuelo permanecía en su plato pero nunca se perdía realmente nada. Yo había sido el cheque de pago extra, el contacto de emergencia, la solución silenciosa durante tanto tiempo que ellos honestamente creían que me tragaría esto también. En cambio, levanté mi vaso y sonreí. Perfecto, dije. Entonces no lo soy. Dejé el vaso, saqué mi teléfono y abrí la única aplicación que nadie en esa mesa pensó jamás que yo tocaría. 2 toques y una pantalla de confirmación más tarde, la cuenta que evitaba que el pequeño mundo de mi hermana colapsara ya no estaba haciendo eso. 5 minutos después de que deslicé mi teléfono de nuevo en mi bolso, su expresión cambió. Su mandíbula realmente cayó. Mamá se puso pálida de una manera que el rímel no podía ocultar. El abuelo finalmente levantó la vista. Antes de contarte lo que dijo y lo que sucedió después de que salí, dime, ¿qué hora es para ti en este momento? ¿Y desde dónde estás mirando? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Para cuando regresé de Guanajuato, el silencio en mi apartamento se sentía más pesado de lo habitual. En papel, lo que hice en esa mesa fue simple. Retiré un pago que nunca debería haber estado haciendo en primer lugar. En la vida real, había tomado años de ser la confiable para llegar allí, la hija confiable, la hermana confiable, con la que se podía contar para aparecer, cubrir la brecha y suavizar las cosas para que nadie más tuviera que cambiar. Soy la hermana menor por 3 años. Mi hermana mayor, Jocelyn Velázquez, siempre había sido el centro del universo de mi madre, incluso cuando éramos niñas. En aquel entonces, se mostraba en pequeñas cosas. ¿Quién recibía los zapatos nuevos? ¿Quién recibía el último pedazo de postre? ¿A quién se le perdonaban las excusas? Como adultas, se convirtió en algo más costoso. En lugar de galletas extra, Jocelyn recibía oportunidades extra. En lugar de una disculpa, se esperaba que yo ofreciera soluciones. Mi madre, Débora Velázquez, se asegura de decir que nos crió con no mucho, que es su forma de explicar por qué todavía actúa como si la supervivencia dependiera de mantener a todos felices. Ella habla de la lealtad como si fuera lo mismo que la obediencia. Envuelve la culpa en preocupación. Y si eso no funciona, te recuerda lo cansada que está, cuánto sacrificó, lo desagradecido que sería decirle que no. Su esposo, Andrés Peralta, se deslizó en esta historia hace unos años. No es una mala persona en la forma dramática que a la gente le gusta escuchar en línea. Es el tipo de hombre que flota. Se quedará en un trabajo que odia, en una casa que no puede pagar, en un matrimonio que lo está consumiendo vivo, siempre y cuando alguien más evite que las facturas se incendien. Con mi familia, esa persona siempre he sido yo. Cuando mi hermana tuvo a su primer hijo, la conversación sobre la ayuda sonaba razonable. La guardería en su parte del estado costaba más cada mes que mi primer apartamento. Ellos ya estaban atrasados en todo. Mi madre llamó primero, luego envió mensajes de texto, luego llamó de nuevo. Ella nunca me pidió directamente que pagara la guardería. Simplemente pintó una imagen del futuro de mi sobrina como si dependiera completamente de si yo intervenía. Para cuando el segundo hijo tuvo edad suficiente para el mismo preescolar, ya no era una conversación. Era un sistema. Configuré el pago automático una vez como una solución temporal. Me dije a mí misma que lo haría por unos meses, 3 como máximo. El tiempo suficiente para que encontraran una opción más barata o consiguieran más horas o hicieran algún tipo de plan. Pasaron los meses. Nada cambió. La guardería cobraba su matrícula el primer día hábil como un reloj. Cada vez que veía el retiro en mi aplicación bancaria,
Una pequeña nota adjunta a la transacción me recordaba de quién eran los hijos por los que estaba pagando. Dolía, pero era más fácil que esperar las llamadas telefónicas nocturnas que sabía que vendrían si el pago fallaba. Más fácil que escuchar a mi madre describir consecuencias imaginarias con voz temblorosa hasta que yo cediera. Débora nunca dijo, nos debes. No tenía que hacerlo. Enviaba fotos de los niños en la escuela y escribía pequeños subtítulos sobre lo afortunados que eran de tener familia que daba un paso al frente. Hablaba sobre lo difíciles que eran las cosas para Jocelyn y Andrés, cómo estaban haciendo su mejor esfuerzo, cómo a algunas personas les tocaba una mano difícil. La línea implícita era siempre la misma: si me negaba, yo sería la que le daría la espalda a esos niños. No importaba que yo viviera en un lugar más pequeño que ellos. Saltarse viajes, retrasar reparaciones y decir no a cosas que yo quería para que la matrícula se pagara a tiempo tampoco parecía contar mucho. En nuestra familia, la historia era simple: Jocelyn luchaba. Yo tenía éxito. Por lo tanto, yo ayudaba. Esa historia funcionaba para todos menos para mí. Sentada sola después de esa cena, podía sentir el peso de cada sí silencioso que había dado. Todas las veces que conduje con bolsas de supermercado para que mi sobrina no escuchara la palabra no en la tienda. Cada turno extra que tomé para que el mes siguiente no fuera una crisis. Todas las pequeñas formas en que los había entrenado para creer que yo siempre atraparía la caída. No eran villanos en el sentido cinematográfico. Simplemente estaban acostumbrados a que yo fuera la red bajo su cuerda floja, invisible hasta el momento en que la necesitaban. No tenían que mirar hacia abajo. Nunca tuvieron que preguntarse cuánto costaba. Yo sí. De día, gestionaba proyectos para una empresa de logística, el tipo de trabajo donde cada retraso viene con una hoja de cálculo y un número. Sé exactamente cuánto vale una hora extra de tiempo extra, cuánto tiempo lleva reconstruir un colchón de ahorros después de usarlo, qué tan rápido un pago atrasado puede convertirse en 3. Podía rastrear la matrícula de la guardería en columnas ordenadas, verla acumularse mes tras mes, y aún así sentirme atrapada por una historia que decía que la familia significaba pagar primero y hacer preguntas después. La mayoría de mis compañeros de trabajo asumen que soy buena con el dinero porque digo que no a las horas felices y a los viajes impulsivos. No me ven haciendo una pausa sobre mi propio carrito en línea, disuadiéndome de un fin de semana fuera o de un reemplazo para el sofá que he tenido desde la universidad. No escuchan la forma en que la voz de mi madre resuena en mi cabeza cuando pienso en comprar algo solo para mí. La matrícula que cancelé esa noche no era solo un número en una pantalla. Era la línea entre ser parte de una familia y ser tratada como una institución. Cuando mi hermana hizo ese comentario en la mesa de mi abuelo, ella no vio las horas de mi vida metidas en esos pagos. No vio las cenas que me salté o los ahorros que pospuse. Ella vio un recurso. Ella vio un rol. Durante años, intenté fingir que eso era suficiente para mí. Los días posteriores a esa cena no explotaron de la manera que uno esperaría. Nada dramático sucedió en mi sala de estar. Nadie apareció en mi puerta con lágrimas o maletas. La primera ola llegó de la forma en que lo hacen la mayoría de las cosas en mi familia ahora, a través de mi teléfono. Mi madre llamó antes de que terminara el viaje de regreso desde Guanajuato. Dejé que sonara. Cuando llamó de nuevo, bajé el volumen y miré su nombre iluminar la pantalla hasta que se detuvo. Unos minutos más tarde, llegó un mensaje de texto lo suficientemente largo como para que la vista previa se cortara a la mitad. No lo abrí. Ya conocía el ritmo. Empezaría suave, luego se afilaría. Para la mañana siguiente, había una pila de llamadas perdidas esperándome junto con 3 mensajes nuevos, todos de ella. Uno mencionaba a los hijos de mi hermana. Uno mencionaba cuán estrechos eran los márgenes para las personas que no tenían mi trabajo. El último preguntaba qué le había pasado a la chica a la que solía importarle más la familia que el dinero. Ninguno de ellos preguntaba por qué yo había sido la que pagaba en primer lugar. Fui a trabajar a tiempo, igual que siempre. Mis proyectos no se detenían por el drama familiar. Los envíos aún necesitaban moverse. Los conductores aún necesitaban actualizaciones de ruta. Cada vez que ponía mi teléfono boca abajo en mi escritorio, otra vibración lo recorría. No contesté. Si le daba a mi madre incluso una pizca de espacio, ella se metería y comenzaría a reorganizar los hechos. Alrededor del almuerzo, salí,
no para devolverle la llamada, sino para respirar. Me desplacé por las notificaciones, llamadas perdidas, correos de voz, un nuevo mensaje de texto. Esta vez de mi hermana. Ella no se molestó con saludos. Su primer mensaje era un párrafo de indignación, escrito sin comas, sobre cómo la había humillado frente a nuestro abuelo. Dijo que la había tomado por sorpresa. Dijo que la gente normal no hacía amenazas financieras en reuniones familiares. Dijo que no podía creer que me desquitara con sus hijos. Lo leí 2 veces, no porque estuviera sorprendida por lo que dijo, sino porque era muy familiar. La misma historia, contada de nuevo. Ella era la víctima. Yo era el arma. Mi negativa a seguir pagando no era una línea. Era un ataque. No respondí. 1 hora más tarde, siguió un mensaje más corto. Decía, no vas a seguir adelante con esto realmente. Sin signo de interrogación. Solo una declaración que asumía que yo cedería. Durante años, lo había hecho. Bloqueé mi teléfono y volví a mi escritorio. El primer correo de voz que escuché esa semana no fue de mi madre ni de mi hermana. Fue de mi abuelo. Su voz era más lenta de lo que recordaba de la infancia, pero tenía el mismo peso cuidadoso. Dijo que no quería interferir. Dijo que había visto cómo las cosas se acumulaban sobre mis hombros durante mucho tiempo. Luego agregó que a veces la única forma en que las personas aprenden a pararse es cuando el suelo debajo de ellos deja de sentirse tan seguro. No me dijo qué hacer. No me pidió que me explicara. Simplemente dijo que entendía. Y eso fue más impactante que cualquiera de los mensajes de enojo. Esa noche, finalmente abrí uno de los mensajes de texto de mi madre. Era un muro de palabras. Describía las rutinas de los niños en la escuela, lo apegados que estaban a sus maestros, como una interrupción podría retrasarlos. Me recordó lo difícil que había sido para ella cuando éramos pequeñas. Escribió que no podía dormir pensando en lo que sucedería si mi hermana perdía su lugar en la guardería. Todo estaba construido para aterrizar en una línea cerca del final, sé que nunca dejarías que llegara tan lejos. Miré esa frase durante mucho tiempo. No era una solicitud. Era una creencia. En su mente, la situación ya estaba resuelta porque yo era el tipo de persona que intervenía antes de la peor parte. Por primera vez, respondí con un mensaje de texto que no encajaba en el guión. Escribí que no iba a cambiar de opinión. Escribí que había ayudado durante mucho tiempo, más de lo que jamás prometí, y que era hora de que encontraran otro plan. No expliqué más allá de eso. Cada palabra extra se habría convertido en una herramienta que ella podría usar para entrometerse. La respuesta llegó rápido. Me dijo que estaba siendo fría. Me dijo que estaba dejando que el dinero endureciera mi corazón. Dijo que no me había criado para ser así. Puse el teléfono boca abajo de nuevo y dejé el mensaje allí sin respuesta, un cuadrado pequeño y brillante sobre la mesa. 2 días después, mi hermana subió la apuesta. Hasta entonces, había mantenido nuestra discusión en canales privados. Esa tarde, cambió al chat grupal familiar, un lugar generalmente reservado para fotos de cumpleaños y planes de vacaciones. Publicó un largo mensaje sobre algunas personas que olvidan de dónde vienen. Elogió la idea de parientes que dan un paso al frente sin necesitar crédito. Nunca usó mi nombre, pero no necesitaba hacerlo. Todos en ese chat sabían quién había dado un paso al frente y quién simplemente había pisoteado. Unos pocos primos reaccionaron con pequeños iconos de corazón, más por hábito que por convicción, supuse. Nadie me etiquetó. Nadie pidió mi versión. Por unos minutos, me sentí de 12 años otra vez, parada en el borde de una habitación mientras los adultos hablaban a mi alrededor como si mi presencia me hiciera parte de los muebles. Luego apareció un segundo mensaje. Este de mi abuelo. Él no escribió mucho. Nunca lo hace. Simplemente respondió debajo del discurso de mi hermana con una sola oración: a veces amar a tu familia significa dejar que aprendan por su cuenta. El chat se quedó en silencio después de eso. Guardé mi teléfono y me senté con la extraña sensación de tener a alguien de mi lado, incluso en silencio, incluso a la distancia. A mitad de semana, fui a trabajar, mantuve los camiones y los cronogramas en movimiento, luego llegué a casa y puse mi teléfono en el mostrador como si pudiera estallar en mis manos.
La pantalla se iluminó con nombres que conocía de memoria. Dejé que cada llamada pasara al correo de voz sin escuchar la voz de mi madre. Ella no se volvió más silenciosa. Un mensaje se centraba en los nietos, otro en lo difícil que era para mi hermana hacer malabarismos con todo, un tercero en lo que pensaría la gente si los niños tuvieran que cambiar de escuela. Diferentes palabras, mismo punto, se suponía que yo debía arreglar esto. Mi hermana permaneció en silencio durante casi 2 días. Luego, un jueves por la tarde, envió un mensaje corto que no se parecía a los demás: necesitamos hablar hoy en persona. No hubo disculpa, ni pizca de compromiso, solo urgencia. Lo miré fijamente bajo el brillo de la pantalla de mi computadora e intenté decidir si reunirme con ella era un error. No ir significaría más mensajes, más llamadas, más intentos de arrastrar a otros parientes. Ir significaba caminar hacia cualquier discurso que ella hubiera ensayado. Le dije que tenía 1 hora después del trabajo. Ella eligió el lugar sin dudarlo, una franja de espacios de estacionamiento frente al preescolar donde sus hijos pasaban sus días. Quería el edificio de fondo, el sonido de los niños en el patio de recreo, cada accesorio que pudiera conseguir. El sol estaba bajo cuando llegué. Los padres estaban abrochando a los niños pequeños en los asientos, cargando proyectos de arte y mochilas. Me estacioné en el borde del lote y apagué el motor. Durante unos segundos, simplemente me senté allí escuchando el ruido en el patio de recreo y mi propio corazón latiendo en mis oídos. El auto de mi hermana ya estaba allí. Ella se apoyó contra el capó con los brazos cruzados, con los ojos puestos en mí mientras yo salía. No hubo abrazo, ni charla trivial. Ella fue directo a la herida. No puedo creer que hicieras eso en la mesa del abuelo, frente a todos. Su voz se proyectó lo suficiente para llegar a mí y no más lejos. Para cualquiera que pasara caminando, probablemente parecíamos 2 hermanas teniendo una conversación tensa pero ordinaria sobre la recogida de los niños. No respondí de inmediato. La vieja versión de mí habría comenzado a explicar, llenando el silencio con contexto, disculpándose por cómo se veían las cosas. Esta vez, dejé que la pausa se extendiera. Me humillaste, dijo cuando no me apresuré a hablar. Hiciste de mi vida un espectáculo. ¿Sabes lo que dijo mamá después de que te fuiste? Dijo que ni siquiera te reconocía. Ahí estaba de nuevo. La idea de que me había convertido en alguien desconocido, como si todos los años de ayuda silenciosa fueran la verdadera yo, y esta resistencia fuera la máscara. Le dije que no había querido una escena. Le dije que había tomado una decisión sobre mi propio dinero. Lo mantuve así de simple. Tu propio dinero, repitió. ¿Como si su matrícula no fuera asunto tuyo? Como si no fueras parte de esta familia. Detrás de ella, una maestra abrió la puerta del preescolar y señaló a un niño hacia un padre que esperaba. La dulzura ordinaria de ello hizo que las palabras de mi hermana se sintieran más pesadas. Esta era la imagen que mi madre siempre pintaba cuando quería algo: niños en una puerta que se suponía que yo debía mantener abierta. Mi hermana dio un paso más cerca. ¿Sabes qué pasa si ese pago no pasa de nuevo?, dijo. Empiezan a buscar otras familias para los lugares. Nos mueven hacia abajo en la lista. Perdemos nuestro lugar. ¿Realmente quieres ser la razón por la que tu sobrina tenga que empezar de nuevo en otro lugar? Cada parte de su argumento asumía lo mismo, que mi trabajo era absorber las consecuencias de sus decisiones para que sus hijos nunca tuvieran que sentirlas. Sonaba noble cuando mi madre lo decía. De pie en este estacionamiento que ella había elegido como escenario, sonaba como lo que era, una expectativa. Le dije con calma que era su responsabilidad asegurarse de que sus hijos estuvieran cuidados. No mía, no de nuestra madre, de ella y de su esposo. No levanté la voz. No enumeré los meses que ya había pagado ni las noches que pasé despierta haciendo matemáticas en lugar de dormir. Simplemente establecí el límite. Ella me miró como si hubiera empezado a hablar otro idioma. Puedes permitírtelo, dijo. Vives sola. Ni siquiera tienes hijos. ¿Para qué lo estás acaparando? Era una frase vieja, una que ella y mi madre habían usado en formas más suaves a lo largo de los años. Esta fue la primera vez que la escuché sin relleno. Le dije que no estaba acaparando nada. Estaba pagando por mi propia vida, lo cual era más que suficiente.
Elegir no financiar sus decisiones no era un ataque. Era una corrección. «¿Entonces eso es todo?», preguntó. «Simplemente vas a vernos ahogarnos». Pensé en todas las veces que había lanzado salvavidas antes de que ella siquiera notara que el agua subía, pagos atrasados cubiertos sin decir una palabra, comestibles comprados, transferencias enviadas una y otra vez. De alguna manera, en su mente, nada de eso era evidencia de que me importara. Era solo ruido de fondo. Le dije que no estaba viéndola ahogarse. Estaba saliendo de la piscina a la que ella seguía arrastrándome. Nos quedamos allí por un minuto, la brecha entre nosotras más ancha que los pocos pies de asfalto. Mi hermana sacudió la cabeza como si hubiera llegado a alguna conclusión triste sobre mi carácter. «Ni siquiera te reconozco», dijo de nuevo. Mamá tenía razón. No señalé que, por primera vez en años, yo me reconocí a mí misma. Cuando volví a entrar en mi auto, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era mi madre ni mi hermana. Era un nombre que rara vez aparecía en mi pantalla a menos que algo grave estuviera sucediendo. Mi tía, Catalina Morales, había enviado un mensaje simple: «Llámame cuando tengas un minuto». Se trata de tu madre. Para el comienzo de la semana siguiente, las consecuencias dejaron de sentirse teóricas. Un correo electrónico del preescolar aterrizó en mi bandeja de entrada. La línea de asunto era educada y firme. Mencionaba un saldo pendiente, un cargo por mora y la posibilidad de perder la inscripción si la cuenta no se ponía al día pronto. Mi nombre estaba en la parte superior como contacto de facturación, aunque ya no era yo quien pagaba. Lo miré fijamente por un momento. El tono era suave, pero el significado era claro. La red de seguridad que daban por sentada se había ido, y ahora las personas realmente responsables de la factura tenían que sentir el suelo bajo sus pies. Reenvié el mensaje a mi hermana y a mi madre sin comentarios. Sin explicaciones, solo una línea de asunto que decía: «Esto ya no es mío». Minutos después, mi teléfono vibró. No reconocí el número, pero el código de área coincidía con el del preescolar. Entré en una sala de conferencias vacía antes de contestar. Una directora con voz tranquila preguntó si todo estaba bien. Dijo que habían notado que el método de pago registrado había fallado, y debido a que mi información de contacto aún estaba adjunta a la cuenta, querían asegurarse de estar hablando con la persona correcta. Le dije que ya no era responsable de la matrícula, que los padres se encargarían de ello a partir de ahora. Decirlo en voz alta a alguien fuera de mi familia se sintió extraño y sólido. Me agradeció y dijo que harían un seguimiento con mi hermana directamente. Para cuando caminé hacia mi auto después del trabajo, había varias llamadas perdidas de mi hermana y una de mi madre. Me senté en el asiento del conductor y vi la pantalla iluminarse de nuevo. Esta vez, contesté. La voz de mi hermana golpeó mi oído a todo volumen. «Me llamaron al trabajo», dijo, en medio de mi turno. «¿Sabes cómo se ve eso? ¿Sabes cómo se siente que te digan que hay un problema con la matrícula?» Le dije que probablemente se sentía como lo que yo había sentido cada mes viendo salir el retiro de mi cuenta, esperando que nada más rebotara. Ella no escuchó eso. Saltó directamente a la advertencia de la guardería: los lugares eran limitados, las familias esperaban vacantes. Si no pagaban pronto, alguien más tomaría ese espacio. Dijo la palabra espacio como si fuera un derecho de nacimiento, no algo alquilado un mes a la vez. «Es un pago», dijo. «Uno. Puedes cubrir un mes más mientras arreglamos las cosas, después de todo lo que ya has hecho». ¿Qué diferencia haría? La diferencia, pensé, era que esta vez ella sabía exactamente lo que estaba pidiendo. No había forma de fingir que la factura había desaparecido por sí sola. El correo electrónico, la llamada telefónica, las posibles consecuencias estaban todas expuestas donde ella tenía que mirarlas. Le recordé que ya había dicho que no. Le dije que la escuela estaba hablando con la persona correcta ahora. Hubo una pausa, luego una inhalación brusca. «¿Realmente hablas en serio?», dijo. «Preferirías vernos luchar antes que mover un dedo. Te has convertido en alguien que ni siquiera reconozco». Colgó antes de que pudiera responder. Más tarde esa noche, apareció un mensaje de texto de su esposo. Sus mensajes nunca llegaban con el mismo calor. Escribió que las cosas habían estado apretadas,
que estaban atrasados en más que solo la matrícula, que estaba tratando de conseguir horas extra. Preguntó si había alguna manera de que pudiera ayudarlos a cubrir esto solo una vez más, para que los niños no tuvieran que cambiar nada. Lo leí con cuidado. Debajo de la redacción se encontraba la misma suposición: cualquier crisis que tocara a esos niños me pertenecía automáticamente a mí. Escribí una respuesta que era más larga de lo necesario, luego borré la mayor parte. Al final, escribí que esperaba que encontraran una solución, pero que no podía ser parte de ella. Presioné enviar y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Esa noche, mi madre llamó de nuevo. Cuando dejé que la llamada pasara al correo de voz, ella cambió al chat grupal familiar. No me nombró, pero describió a hijos adultos que olvidan quién los cargó cuando eran pequeños y personas que preferirían aferrarse a un saldo bancario antes que mantener estable a una familia. Algunos parientes agregaron emojis de cara triste. Nadie se dirigió a mí directamente. Mi abuelo no respondió. En cambio, mi tía Catalina me envió un mensaje separado, una línea preguntando si estaba libre para hablar más tarde sobre algo que había estado guardando por un tiempo. Le dije que llamaría al día siguiente. Mientras tanto, mi hermana envió un mensaje más, no a mí, sino al grupo. Dijo que estaban buscando opciones legales y que harían lo que fuera necesario para proteger a sus hijos. Las palabras eran pesadas, pero la amenaza era hueca. No puedes llevar a alguien a la corte por negarse a continuar un favor que nunca te debió en primer lugar. Lo que más me impactó fue el silencio que siguió. Nadie se apresuró a animarla o hacerse eco de su enojo. A la mañana siguiente, me desperté con un recordatorio de mi calendario. La fecha de cobro de la matrícula había pasado. Por primera vez en casi 2 años, no hubo un retiro correspondiente de mi cuenta bancaria. Hice café, me senté en la mesa de mi cocina y abrí mi hoja de cálculo de presupuesto. Los números no eran dramáticos. No había una fortuna, solo espacio para respirar. Suficiente para arreglar la fuga lenta debajo de mi fregadero sin planearlo con 3 cheques de pago de anticipación. Suficiente para pensar en un fin de semana fuera sin escuchar la voz de mi madre en el fondo de mi mente acusándome de egoísmo. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hermana estaba enfrentando un conjunto diferente de números, un saldo adeudado en lugar de un regalo invisible, una fecha límite que no podía empujar hacia mí, una elección entre recortar gastos, tomar más trabajo o enfrentar el cambio que había estado usando como amenaza. Por primera vez, no estaba interponiéndome entre ella y el impacto. La noche siguiente, llamé a mi tía. Catalina contestó antes de que terminara el primer timbre, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Después de un rápido hola, preguntó si estaba sola. Cuando dije que sí, algo en su voz cambió. No quiero agitar las cosas, dijo, pero no puedo seguir viendo esto. Deberías saber por qué tu madre está tan decidida a apoyarse en ti. Le dije que continuara. El otoño pasado, dijo, tu madre me pidió que fuera a ayudarla a clasificar el correo. Había una pila de sobres sin abrir en su mesa. Uno de ellos ya estaba abierto cuando llegué. Era de una compañía de seguros sobre una póliza que tu padre contrató hace años. Mi padre se había ido hacía mucho tiempo. Pensé que todo lo relacionado con él ya se había manejado. Él las incluyó a ti y a Jocelyn en ella, dijo. No eran millones, pero era más que una pequeña ayuda. Suficiente para aclarar algunas cosas, suficiente para comprar tiempo. La carta detallaba ambas partes. Tu madre ya había firmado el reverso del cheque. Se me cayó el estómago. Pregunté por qué nadie me lo había dicho. Porque ella me dijo que no lo hiciera, dijo mi tía. Dijo que si lo supieras, insistirías en hacer algo práctico con él. Dijo que eso te convertiría en la villana por no dejarla cuidar de sus chicas a su manera. Prometió que usaría parte de ello para los niños y ahorraría el resto. La imagen se formó rápidamente. Una póliza destinada a ambas hijas. Un cheque cobrado silenciosamente. Llamadas telefónicas a mí después, llenas de manos vacías y necesidades urgentes. ¿Sabes cuánto fue?, pregunté. Ella nombró una cifra. No cambiaba la vida, pero era sólida. Suficiente para pagar más de 1 año de matrícula preescolar. Suficiente para borrar el saldo de la tarjeta de crédito que mi madre siempre describía como un monstruo.
Suficiente para hacer innecesarias todas esas llamadas de medianoche a mí. ¿Qué hizo realmente con él?, pregunté. Sé que puso algo en el banco, dijo mi tía. Vi boletas de depósito. Vi algunas mejoras en su casa. La escuché decir que finalmente podía respirar, pero también la escuché hablar todavía sobre cómo no tenía nada, cómo necesitaba que tú siguieras interviniendo. Ahí fue cuando comencé a sentirme mal por quedarme callada. Catalina hizo una pausa. Cuando hablaste en la cena de tu abuelo, dijo, observé la cara de tu madre. No solo parecía sorprendida de que dejaras de pagar. Parecía asustada de que hubieras descubierto lo que pasó. Sus palabras resonaron en mi pecho, chocando con cada recuerdo de mi madre sollozando por facturas que juraba que no podían enfrentarse sin mi ayuda. Esas llamadas habían llegado después del cheque. No antes. ¿Por qué decirme ahora?, pregunté. Porque ella cruzó una línea, dijo mi tía simplemente. Una cosa es aceptar ayuda. Otra es esconder dinero que estaba destinado a ti y luego llamarte despiadada cuando pones un límite. No podía soportar otra visita escuchándola decirle a todos lo fría que eres y no decir nada. Le agradecí. Se disculpó por esperar tanto tiempo como lo hizo. Cuando colgamos, el aire en mi apartamento se sentía diferente. Me senté en mi sofá durante mucho tiempo con el teléfono en la mano, sopesando si llamar a mi madre. Dejarlo pasar significaba vivir con un nuevo nivel de resentimiento cada vez que su nombre iluminara mi pantalla. No decir nada mantendría la paz que a ella le gustaba, el tipo en el que yo me tragaba todo. Al final, presioné llamar. Ella respondió al segundo timbre, ya a mitad de una frase. Si esto es sobre la matrícula, comenzó, espero que estés lista para ser razonable. Tu hermana se está desmoronando. Los niños, esto no se trata de la matrícula, dije. Esto se trata de papá. El silencio en la línea fue instantáneo. Hablé con la tía Catalina, dije. Ella me contó sobre la póliza, sobre el cheque con nuestros dos nombres en él, sobre ti firmándolo y guardándote el dinero mientras me decías que no había nada. Cuando mi madre finalmente habló, no lo negó. Pasó directamente a la defensa. Hice lo que tenía que hacer, dijo. Tu padre confió en mí para manejar las cosas. Ese dinero habría desaparecido si lo hubiera entregado. No tienes idea de lo rápido que se va cuando te estás ahogando en facturas. Le dije que sabía exactamente qué tan rápido se movía el dinero. Había estado viéndolo salir de mi cuenta cada mes para cubrir la matrícula que ella insistía en que no podía manejar. Dijo que había usado parte del dinero para ponerse al día, para arreglar cosas en la casa, para asegurarse de que hubiera un lugar estable para sus nietos. Dijo que yo lo habría gastado en mí misma y me habría arrepentido después. Tuviste más de un año, dije. En ese tiempo, me dejaste creer que no tenías nada. Me dejaste cargar con tu miedo por ti. Me dejaste pagar por algo que podrías haber manejado tú misma, al menos por un tiempo. Y me llamaste egoísta cuando me detuve. Ella dijo que yo estaba exagerando las cosas, que era una desagradecida, que no entendía lo difícil que había sido su vida. Recurrió a viejas historias sobre su infancia, sus luchas, todas las formas en que el mundo la había maltratado, como si fueran un escudo que pudiera sostener contra cualquier pregunta. Escuchándola, sentí que algo encajaba en su lugar. Esto no era un error del que se arrepintiera. Era un patrón, una historia en la que ella siempre era la heroína exhausta, y todos los demás eran una carga o un recurso. Durante años, había intentado ser la buena hija dentro de esa historia. En el teléfono esa noche, me di cuenta de que no tenía que quedarme en ella. Semanas después, la nueva versión de mi vida no se sentía dramática. Simplemente se sentía más tranquila. Mi madre seguía tratando de devolverla a lo que había sido. Al principio, llamaba todos los días, luego cada pocos días. Sus correos de voz oscilaban entre la ira y las lágrimas. Dejé de presionar reproducir. Dejé que el icono se acumulara, luego borré todo sin escuchar. Mi hermana no llamó en absoluto. La siguiente actualización que recibí provino de mi tía. Una tarde, Catalina envió una foto de una nota pegada cerca de la oficina del preescolar. Se estaba abriendo un lugar para un niño en la lista de espera. El nombre de mi sobrina ya no estaba allí. A través de charlas familiares que llegaron a mí, armé las cosas.
Mi hermana había sacado a ambos niños y los había trasladado a un centro más barato al otro lado de la ciudad. El nuevo lugar no tenía murales brillantes ni programas de enriquecimiento. Tenía horarios largos y tarifas más bajas. Mi madre lo llamó un desastre. Para mí, parecía lo que siempre debería haber sido, una elección ajustada a sus ingresos en lugar de los míos. Otras partes de su vida cambiaron también. Mi hermana cambió su auto, tomó turnos de fin de semana y se apoyó más en mi madre para el cuidado de los niños. Es simplemente lo que sucede cuando la realidad deja de estar acolchada por la billetera de otra persona. No estuve allí para sus discusiones. No vi el momento en que mi hermana entendió que nadie vendría a recoger la siguiente factura. Cuando mi abuelo quería reunir a todos, comenzó a elegir su propia casa o un restaurante en lugar de la de mi madre. En una de esas reuniones, me llevó a un lado cerca de la cerca mientras los niños corrían en círculos en el patio. «Estoy orgulloso de ti», dijo. «Es difícil dejar que las personas carguen con lo que es suyo». La última vez que mi madre y yo hablamos cara a cara, ella vino a mi edificio sin previo aviso y se quedó en la acera. Dijo que quería aclarar el aire. Lo que quería decir era que quería que la historia se reescribiera, con ella como incomprendida y yo de vuelta en mi lugar como la confiable. Dijo que lamentaba si me sentía herida. Dijo que solo había guardado el dinero del seguro para protegerme de mí misma. Dijo que usarlo en su casa y comodidad contaba como cuidar a la familia. Nunca lo llamó mío. Nunca lo conectó con los meses que había llorado por no tener nada. Escuchándola, podía sentir la vieja gravedad de nuestros roles tirando de mí. Si aceptaba su versión, todo lo que sucedió se encogería en un malentendido suave, algo que ambas debíamos superar sin nombrar. Le dije que la amaba. También le dije que había terminado de ser su primera opción cuando la vida se sentía injusta. Dije que no hablaría sobre su dinero o el dinero de mi hermana con ella de nuevo. Si quería llamarme, tendría que ser sobre algo que no terminara en una solicitud. Me advirtió que me estaba aislando de mi propia sangre. Dijo que un día los necesitaría, y que podrían recordar esto. Dijo que estaba eligiendo el dinero sobre el amor. Las palabras aterrizaron silenciosamente. Ya había pasado años eligiendo su comodidad sobre mi propia paz. Cuando ella se alejó conduciendo, la quietud que se asentó sobre mi apartamento se sintió diferente del silencio que solía temer. No se sentía como ser excluida. Se sentía como tener una habitación que finalmente me pertenecía. Cambié la configuración de mi teléfono para que ciertos números vayan directamente al correo de voz. Dejé de abrir cada notificación en el chat familiar. Comencé a decir sí a pequeñas cosas que solía cancelar para mí misma, un viaje corto, una clase que quería tomar, reemplazar algo en mi apartamento que había estado roto durante años. Mi hermana y yo todavía no hemos hablado. Veo su nombre en hilos por los que me desplazo y en fotos que alguien más publica. Mis sobrinas se ven bien con sus nuevos uniformes. Están aprendiendo algo real, que la estabilidad depende de las elecciones dentro de su propia casa, no de un pariente que cubre su matrícula desde el otro lado de la ciudad. Trazar esta línea no arregló a mi familia. No hizo a mi madre honesta ni a mi hermana agradecida. Lo que hizo fue poner el peso de las decisiones de cada persona de nuevo en sus propias manos. Mi madre ahora tiene que vivir con parientes que saben que escondió dinero que estaba destinado a sus hijas. Mi hermana tiene que vivir sabiendo que la red de seguridad de la que se burló cayó en el momento en que la trató como una obligación en lugar de un regalo. Yo tengo que vivir con la distancia que siguió. La lección para mí es simple. La generosidad sin límites se convierte en un tipo lento de autoborrado. Ayuda no es lo mismo que rendición. El apoyo no es lo mismo que dejar que las personas tercericen cada consecuencia. Si fuiste criada con la idea de que el amor significa nunca decir no, pregúntate qué desaparece cuando sigues diciendo sí. Tus ahorros, tu tiempo, tu sueño, tu sentido de ser más que una solución. No le debes a nadie acceso ilimitado a esas cosas, incluso si comparten tu apellido. Gracias por quedarse conmigo a través de toda la historia. Si alguna parte de ella se sintió familiar, eres bienvenido a compartir tu versión en los comentarios para que alguien más que pase por aquí pueda verse a sí mismo en tus palabras y darse cuenta de que también se le permite establecer una línea.